hace cada primero de mes, y hoy nos tocaba aquí, y en la ronda de lo que compartimos en la iglesia, pues me tocó a mí. Y bueno, pues la verdad que estamos muy contentos. Hemos visto no un gran local, hemos visto una gran armonía y hemos visto que hay una verdadera iglesia en este local. Como yo suelo decir, por lo menos personalmente, esto es una sucursal o pequeña franquicia de la grande y auténtica iglesia que es la iglesia de Cristo. Voy a compartir con vosotros algo que quizás vosotros ya lo habéis leído muchas veces, o sea, lo habéis aprendido, lo habéis meditado, pero si lo sabéis, pues me alegro mucho y servirá para recordarlo. Si aporto algo, pues que sea de bendición y de edificación para todos. Primeramente ha sido para mí, porque lo que voy a compartir yo lo he vivido en mi vida y lo estoy viviendo. En 2 de Corintios, el que habla del apóstol Pablo, y en su verso 5 y verso 17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Quedado con las palabras: las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Todos venimos de una vida desordenada, caótica y vacía, unos más, unos menos, pero todos. Pero esto cambió cuando el Señor Jesucristo vino a nuestras vidas. Cuando el Señor vino a nuestra vida, fuimos trasladados de nuestra vana manera de vivir, porque vivíamos en tinieblas, y Él nos trasladó a su luz de su reino. O sea, tenemos una nueva vida de vivir, porque con Él comenzamos a ordenar un poco a poco, porque es un proceso, con la ayuda del Espíritu de Dios, nuestros pensamientos, nuestras acciones, nuestras actitudes, y entonces nos dimos cuenta en el desorden que estábamos. Estábamos en una oscuridad y vivíamos antes que el Señor viniera a nuestras vidas. Una forma, pues, en la oscuridad nada más que hay caos. Fijaos que el apóstol Pablo dice a los corintios, a los creyentes y a los nuevos convertidos. Esta palabra del apóstol Pablo la dice en 1 Corintios, en su capítulo 6, del 9 al 10. Y yo, para aligerar, pues lo voy a comentar, que lo está poniendo el hermano o la hermana en pantalla. Dice así, dice: no os equivoquéis, Se está refiriendo a las relaciones sexuales prohibidas, a los que no son fieles en el matrimonio, a los que practican el sexo antes del matrimonio, a los idólatras, a los hombres que tienen relaciones con los hombres, igualmente las mujeres con las mujeres, a los ladrones, a los avaros, que nunca se sacian, a los borrachos, a los que andan siempre con maldad, a los estafadores, engañadores, defraudadores. Ninguno de ellos, dice el apóstol, entrarán en el reino de Dios. Y ahora fijaos lo que dice en el verso 6-11 de 1 Corintios 6. Dice: y algunos erais así. Yo estoy metido en lo que el apóstol Pablo dice. Yo no sé vosotros, pero yo sí. Estuve identificado con una de estas malas acciones. Hasta que conocí al Señor, porque Él vino a mi vida. Dice, sí, dice, y algunos eran así, y nosotros, igual que ellos, en los corintios, unos más y unos menos, antes de conocer al Señor. Y el verbo lo pone el apóstol en pasado, erais, porque hemos sido lavados, santificados y justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Cuando Cristo viene a nuestras vidas, da un cambio radical y transformador. Viene la luz y también viene el orden a nuestra vida. Nuestra vida es como un cambio de 180 grados, porque íbamos por allí y ahora, con la ayuda del Señor y su Espíritu,
vamos para hacia adelante, un giro de 180. No 380, porque 360, porque si no volvemos al mismo sitio, y eso quiere decir que no hemos conocido al Señor, es 180. No hay duda de que hubo muchas conversiones a la fe de Cristo en la que no se nos dice nada. Hubo muchos que se convirtieron y en cambio la Escritura no da relato de Él. Hubo muchos miles de conversiones a través del ministerio de Cristo aquí en la tierra. Pero hay uno, que nada más que se relata en Lucas, que se ha conservado y es una conversión extraordinaria como es la de Zaqueo. Este es un mensaje sencillo y no tiene una profundidad teológica mejor muy grande, pero tiene una gran enseñanza, la enseñanza que dio el Señor a través de esto. Y esto no es una parábola, esto fue real, es una historia real que sucedió. Vamos a empezar a comentarlo, el pasaje para desarrollar este compartir con vosotros. En el verso 1 dice, habiendo entrado Jesús en Jericó entró el Señor Jesucristo. Esta ciudad había sido reedificada bajo maldición porque interesó. Ahora no voy a explicar por qué, pero se reedificó. Y fue maldita y maldecida por Josué, por el estorbo a la entrada del pueblo de Israel a la tierra prometida. Y Josué la maldijo. Eso lo dice Josué, en el libro de Josué, capítulo 6, verso 26. Dice, en aquel tiempo hizo Josué un juramento diciendo, maldito delante de Jehová el hombre que se levantare y reedificare esta ciudad de Jericó. Sobre su primogénito eché los cimientos de ella y sobre su hijo menor asiente sus puertas. Pero Cristo la honró con su presencia al Señor. Porque el Evangelio de Cristo quita la maldición. El apóstol Pablo en Gálatas 3 lo dice claramente, 3:13, dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Y termino, porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Pero la importancia es de este verso que Cristo nos redimió de la maldición del pecado. Y también Cristo entró para redimir también a aquellos que habían reedificado aquella ciudad que había maldecido Josué. Y en el verso 2 dice, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, ¿y quién es este Zaqueo? Su nombre hebreo proviene de una raíz que significa puro. Y en cuanto a su oficio que desempeñaba, se nos dice que era jefe de los cobradores de impuestos, o sea que era, aparte de ser publicano, o sea, cobrador de impuestos, era un jefe. Esto es como, en comparación, como un jefe de la delegación de Hacienda. Eso era Zaqueo, era el jefe de los recaudadores de impuestos. Y en cuanto a su posición económica, se nos dice que era rico, muy rico. Un hombre bastante adinerado. Cristo había declarado recientemente, anteriormente, cuál difícil era que un rico entrase en el reino de los cielos. Lo dice en Lucas 18:24. Difícil, pero no imposible. Porque el Señor no hace excepción de personas. Él no hace excepción ni distingue. Él no ve mi bolsillo y tu bolsillo. Él no ve el color de tu piel. Y Él no ve en la condición que tú estás. Y no ve el interior de cada persona, de cada alma, de cada ser. Difícil, pero no imposible, porque para los que creen en Cristo esto no es difícil. Pero aquí vemos el caso de un rico que se había perdido y fue encontrado, y no fue precisamente como el hijo pródigo, que volvió después de verse reducido a su mayor necesidad cuando se le acabaron las riquezas. Él era rico. El verso 3. ¿Y cómo llegó a encontrarse con Cristo? Pues procuraba verle, pero no podía por causa de la multitud. Había tanta gente para ver al Señor, para escuchar al Señor, unos por curiosidad, otros por interés, otros porque vieron la bulla,
había una multitud de mucha gente. Pero ¿qué pasaba? Que él era pequeño, él era un hombre bajito, mejor 1,40, 1,50, 1,60, no era alto de estatura. Y hermano, hay muchos que son pequeños de estatura, pero son grandes de corazón y altos de mira. Y Zaqueo lo buscaba. El Señor en Mateo 7,7 dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Zaqueo buscaba al Señor. En el verso 4, para no quedarse con las ganas de verlo como un niño, corrió y se subió a lo más alto de un árbol sicomoro. Era muy alto, era un árbol frondoso, verde, y para verlo tiró de astucia y desde lo más alto se subió a lo más alto. Hombre, si era bajito podía maniobrar mejor que yo, seguro. Y subió y se encaramó en lo más alto del árbol. Y claro, ¿qué es lo que pasa si tú te encaramas en lo más alto del árbol? Pues claro, te están viendo. Tú ves y dominas todo, pero también te ven a ti, desde lo más alto. Allí se puso. En Cristo no hay pequeños ni altos, pues tenemos la oración y la meditación en su palabra, y eso nos da la dimensión de divisar la persona de nuestro amado Señor Jesucristo. Él, en parte, lo estaba haciendo materialmente, porque se subía allá arriba, pero él lo buscaba. Y en el verso 5 y 6, lo voy a leer, 5 y 6, dice entonces, el 5 y 6, cuando Jesús llegó a aquel lugar mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Pues se percató el Señor Jesucristo de él hasta llamarle por su nombre. En su interés por verle y conocerle se destacó más que ninguno, pequeño, pero lo más alto. Y el Señor sabe el nombre de los que le buscan. Porque el Señor nunca había visto a Zaqueo. Pero los que buscan al Señor de verdad, el Señor sabe su nombre. Zaqueo, baja. Y Zaqueo, muy gustoso y contento y alegre. Me gustaría haber estado allí, haber visto la alegría en la cara de Zaqueo cuando el Señor le dijo: ven y baja. Igual que me lo dijo a mí y te lo dijo a ti cuando le dijo: ven. Fin, eso es indescriptible. Dice Primera de Corintios el apóstol Pablo en el capítulo 3, verso 3, dice: pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. Y en esa búsqueda ya el Espíritu de Dios había sembrado el amor de Cristo en su corazón. Y por eso él lo buscaba. Zaqueo antes de esto ya había escuchado lo más seguro de Cristo y de su poder de transformar almas. Probablemente algunos de sus vecinos, familiares o subordinados o gente de la ciudad, y más que, yo diría que más que le hubiesen hablado del Señor, a lo mejor también él se dio cuenta de cómo aquellas almas, aquellas personas habían sido también transformadas. Y eso es una cosa que le impactó a él por su interés, más que nunca, por buscar al Señor. Algo había comenzado en el corazón de Zaqueo, por eso lo buscaba. Y el Espíritu de Dios ya estaba obrando en el alma de Zaqueo. Romanos 8:14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y él ya estaba siendo guiado por el Espíritu de Dios hacia Cristo. Por eso Zaqueo lo buscaba. Vemos que Cristo se invitó a sí mismo a la casa de Zaqueo. No solo a su casa lo estaba invitando,
se estaba invitando, sino para que morara y compartiera con él. El apóstol Pablo, en 2 de Corintios, capítulo 6, versos del 16 al 18, dice: ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois templo del Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. Y yo os recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Qué importante es que el Señor, Cristo nuestro Señor, venga a morar a nuestra casa. No a nuestra casa física, sino a morar a la casa que Él construyó, que es nuestro cuerpo, a nuestra alma. Cuando Él viene a nuestra casa, a nuestro interior, la encuentra desordenada y la ve sucia. Y al llegar nuestro Señor empieza un proceso poco a poco a limpiar, a clarear y a ordenar nuestra casa, que somos nosotros, nuestra alma. Empezando por el corazón, los pensamientos, las actitudes, las acciones, nuestra conducta. Qué importancia grande es que el Señor venga a nosotros, a nuestro interior. Es un proceso maravilloso. Y ahí nos damos cuenta, como decíamos antes, en el estado que estábamos antes de no conocerlo, estábamos en un estado de oscuridad, de desorden y de suciedad. En 2 de Tesalonicenses, capítulo 1 y versos 11 y 12, el apóstol Pablo dice: por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que vuestro Dios os tenga por digno de su llamamiento y toda obra de fe con su poder, para que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Qué alegría más grande es saber que el Señor nos tenga por digno de su llamamiento. Yo no sé de vosotros. Mi mujer fue la primera que se convirtió. Yo tenía 30 y algo de años cuando ella me lo comunicó. Y en aquel momento me dijo mi mujer que se iba a bautizar. Yo no iba a la iglesia, yo me dejé de la iglesia. Pero vi cómo el Señor la utilizó a ella con su testimonio hacia mí, y como vi aquella sensación tan maravillosa del llamamiento. Entonces fui cuando me di cuenta en el estado que yo estaba. Desde entonces empecé a volver a la iglesia. 31 años. Yo prácticamente nací desde pequeño. Somos 8 hermanos, ahora somos 7 porque falleció uno. Y cuando mi madre se convirtió, tan solo mi hermano el mayor, Baldomero, algunos lo conocéis, fue el único que hizo la primera comunión, y ya mi madre no permitió que nosotros hiciéramos la primera comunión. Eso nos estorbó para ir a los colegios, porque nos vetaron. Pero en fin, eso es otra historia y no quiero desviarme del tema. El tema es que es maravilloso cuando el Señor nos llama. Es una experiencia maravillosa. Hay mucha gente que dice: lo más grande de mi vida fue cuando me parió mi madre. Un ejemplo, como andaluz. Otro cuando conocí la que era mi mujer. Otro cuando me gradué. Y otro no sé qué más cuánto. Y son cosas importantes y agradables. En sí son agradables. Pero lo más grande que puede existir es que un alma pecadora venga el Señor a llamarte y querer a morar contigo, como con Zaqueo. Llamamiento es lo más grande y es el impacto más grande que puede tener un alma, un ser, hombre o mujer.
el Señor venga a tu vida. En 2 de Pedro, capítulo 3, verso 9, allí dice el apóstol: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El Señor también quería que un avaro como Zaqueo y nosotros, que nos arrepintamos y nos convirtamos a Él. Zaqueo no era una excepción para el Señor. En el verso 8 dice: entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Zaqueo dio públicamente prueba de que ya estaba sinceramente arrepentido y dio testimonio de su cambio de vida. Se puso en pie para dar firmeza y valor y credibilidad a sus palabras. Leemos que en 2 de Timoteo, capítulo 1 y verso 7 dice allí: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Él dijo: he aquí, Señor. O sea, se dirigió al Señor. Ya él no dejó que nada lo condicionara, sino se centró en el Señor. Como él estaba tan criticado por lo que era, por lo que había sido, por lo que había hecho, pero él no. Él se centró en el Señor y se olvidó de los peros y de los por qué. ¿Os acordáis del primer síndrome de toda la historia, que eso lo creó Adán? Echarle la culpa al otro. Se fue el primer síndrome de la historia. El otro. Y ella que dijo, es que echándole, ¿me entiende? Y no asumiendo verdaderamente mi culpabilidad. Él no hizo eso. Él se centró en el Señor y dijo que nada le condicionara más. Y no escuchó ni miró a los lados, ni se fijó en nadie, solamente en el Señor. Hay quien no se centra en el Señor ni lo obedece, como le pasó a la mujer de Lot. Y mira lo que le pasó por no escuchar a las ordenanzas del Señor. Y Zaqueo dijo al Señor: la mitad de mis bienes doy a los pobres. Lleno de la gracia de Dios, ya no le importaba como antes, cuando estaba atado a la avaricia, el dinero y a los bienes materiales. En 2 de Corintios, en su capítulo 9, en el verso 8 y 9, allí el apóstol Pablo dice: y poderoso es Dios para que abunden en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra, como está escrito: repartió Dios los pobres, su justicia permanece para siempre. La gracia del Señor estaba ya obrando en el alma de Zaqueo. Y después dijo: si en algo he defraudado a alguno, o sea, reconoció su pecado, se lo devuelvo cuadruplicado. Y esto de cuadruplicado tiene un trasfondo muy grande. Y se comprometió a devolver lo robado. La ley que el Señor a través de Moisés dio a los israelitas sobre la restitución, hablaba de restituir el doble, pero él lo hizo cuadruplicado. Dicen algunos comentaristas y algunos teólogos que no lo hizo porque tuvo mucho. Quizás se acordó de lo que dice el Señor en Deuteronomio 5:9. Él visita la maldad de los hombres hasta la tercera y la cuarta generación de los que la aborrecen. Y él en su interior quiso hacer esta gesta de no devolver 2, voy a devolver 4. No quiero que mi descendencia pague por las consecuencias ni haga historia sobre esto, sobre mí. 4 veces. Y después dijo: si en algo he defraudado a alguno, o sea, reconoció su pecado, perdón, me lo salto,
Y en el verso 9 es cuando el Señor Jesucristo, después de dar esta explicación, Zaqueo le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. El Señor, ante el testimonio y cambio de vida de Zaqueo, reacciona y dice: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es el hijo de Abraham, porque lo tenían por gentil. A él lo tenían por gentil, porque un publicano era, para un judío religioso, era un gentil porque era un colaboracionista. Y los colaboracionistas no son, ya para ellos, israelitas ni judíos. Pero en la carne era hijo de Abraham, y al convertirse al Señor también era hijo por medio de la fe. Nosotros también somos hijos de Abraham por medio de la promesa dada por el Señor. Abraham: en ti serán benditas todas las naciones. Jesús lo llamó hijo de Abraham no por insinuar que de repente volvió a ser una persona perfecta, sino que la salvación de Dios también lo incluía a él, a un pecador arrepentido. Ellos se creían y se creen todavía con el monopolio y por sus creencias paralelas a las Escrituras, que ellos tienen el monopolio de la salvación. Y es verdad que el Señor lo escogió para que fueran ejemplo a las naciones. Claro que sí, y siguen siendo escogidos por Dios para ejemplo a las naciones. Pero el Señor no hace excepción de personas. Una cosa que te escoja a ti, pero para que transmitas el mensaje de Dios, para que fuera ejemplo a las naciones. Y mira lo que pasó por no hacer la voluntad del Señor y ese ejemplo a las naciones. El Señor lo tuvo que castigar y esparcirlo por todo el mundo. Y hoy todavía la mayoría no viven allí. Como ha dicho el hermano, unos 15 millones, se calcula que entre unos 15 y 16 millones. Eso está... Pero si hay 6 o 7 ahora, pues quiere decir que más de la mitad están por fuera. Todavía no han vuelto a lo que el Señor le dio a Abraham, a Isaac y a Jacob. O sea, que Zaqueo buscó el reino de Dios, pero Zaqueo, además de buscar el reino de Dios, no se olvidó de su justicia. Porque el que dice el Señor en Mateos 6:33, al buscar el reino de Dios su justicia, y las demás cosas le daremos por añadidura, dice el Señor. Como prueba de su cambio de vida, Zaqueo se acordó de lo que escuchaba cuando iba a la sinagoga. Lo que pasa es que cuando iba a la sinagoga estaba lleno de avaricia, estaba lleno de su pecado, y lo que predicaban los rabinos, y cuando hablaban precisamente de la restitución, le entraba por aquí y le salía por aquí. Y él se lo sabía de memoria como buen israelita. Se lo sabía de memoria, pero la avaricia se lo impedía. Le entraba y le salía. Pero cuando vino la luz a su vida, cuando vino el Señor a su vida, aquello que le habían enseñado los rabinos y le habían predicado en la sinagoga, él se acordó. Y voy a compartir un poquito sobre esto. Como prueba de su cambio de vida, Zaqueo se acordó de lo que escuchaba cuando iba a la sinagoga, y allí se instruía y se predicaba conforme a la ley de Moisés, dada por el Señor, la ley de la restitución. Y es aquí donde vamos a centrarnos y sacar más provecho para nosotros. Porque quisiera volver cuando empecé
Porque dice allí el apóstol Pablo que en 2 de Corintios, capítulo 5, 17, y dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, pero se está refiriendo al pecado, no a las consecuencias del pecado. Porque habemos algunos, yo no creo ya en eso, gracias a Dios, al Señor, que cuando dice pasaron, eso ya está pasado. Pero ahí tenemos que pararnos. Y aquí es donde viene la enseñanza. Zaqueo reacciona ya despojado de su pecado, pues antes no cumplía la ley, pero ahora, como he dicho, como he estado haciendo, al venir la luz a su vida, venir Cristo a la vida a su vida, vino el orden, y entonces voy a citar un ejemplo de la ley de la restitución que está en Éxodo, un pasaje rápido del capítulo 22 de Éxodo, versos 3 y 4, y dice así: el ladrón que no pudiera devolver lo que lo había robado será vendido para pagar lo robado. O sea, que terminaba el tal como esclavo. Si cuando te cogían y tú lo que habías robado ya lo habías gastado, no podías devolverlo, ni podías restituir ni nada, la ley decía que te tenían que vender. Y lo que se sacaba, se lo quedaba el agraviado. Y tú, como al menos durante 6 años, estabas sin salario y haciendo de servidumbre para el que te había comprado. Después te liberarían al 7º año, porque la ley de Moisés lo decía así, que al 7º año tenía que ser, pero durante 6 años ibas a estar padeciendo por lo que habías hecho, por no poder devolverlo. Si te descubrían robando, tenías que devolver el doble de lo sustraído al prójimo a título de restitución. Y Zaqueo, lleno del Señor y de su gracia, no apreció su patrimonio, conseguido fraudulentamente. O sea, lo había conseguido de una forma totalmente ilegal. Porque si los romanos decían que el impuesto sobre una parcela de tanta tierra tenía que pagar 10, él con su astucia y su maldad, pues intentaba cobrar 14. Y como dieron una persona que tuviera pocos recursos, pues lo hacía todavía peor. Lo engañaba, lo hipotecaba, hacía maravillas de maldad para quedarse con el dinero del prójimo, aprovechando su condición y privilegio que tenía como oficial cobrador de los impuestos para Roma. O sea que Zaqueo, lleno del Señor y de su gracia, no apreció su patrimonio conseguido fraudulentamente y devolvió lo robado. Además lo hizo con generosidad, lleno del Señor. En 2 de Corintios 9, 7, el apóstol Pablo dice: como está escrito, repartió Dios a los pobres, su justicia permanece para siempre. Hermanos, después de escuchar este relato de cambio de vida de Zaqueo, si nos acordamos de algo que hayamos hecho mal en nuestra vida anterior, y ahora tenemos que restituir. Isaías, el profeta, en su capítulo 1 y verso 17 dice: aprender a hacer el bien, buscar el juicio, restituir al agraviado, hacer justicia al huérfano y amparar a la viuda. Hay que restituir al agravado y hacer la voluntad del Señor. En Romanos, capítulo 12 y verso 18, el apóstol Pablo dice: si es posible, en cuanto dependa de vosotros, está en paz con todos los hombres. Aquí se refiere no solo a los hombres y mujeres de la iglesia, sino también a los de afuera, por causa de nuestro testimonio. Porque no podemos desacreditar con nuestra conducta pasada al Evangelio de Cristo. Y aquí es donde viene la enseñanza y por qué tenemos que restituir al agraviado, al robado, al estafado, al dañado, al engañado, al calumniado, al desacreditado, al menospreciado, lo malintencionado, todo.
actuando mal contra los hermanos o en la iglesia, etcétera, etcétera. En la medida que nosotros podamos, porque habrá situaciones en la cual no podremos restituir, porque a lo mejor al que tengamos que haberlo hecho ya no está, porque ha partido. Pero si en nuestro corazón le hemos pedido al Señor, ya con eso basta. Pero si la situación fuera que está, tenemos que ir y restituir. Tenemos que aclarar, tenemos que sanar, tenemos que pagar, tenemos que pedir perdón, y lo más seguro, hermano, que al hacer la voluntad de Dios nos tragaremos muchos sapos, muchas patadas y algunas situaciones extremas, pero tenemos que restituir. Una vez leí un libro, no sé dónde está en mi casa, era sobre el tema del divorcio y tal, me lo dio el Tito Benjamín, que ya está con el Señor en su presencia. Un hombre que se divorció, porque primeramente tiene una doble vida, la mujer lo tuvo que dejar. Bueno, pues este hombre pues se casó con la otra mujer, pero mira por dónde este hombre conoce al Señor. Y este hombre, por mí que era inglés, no sé si era inglés o norteamericano, pues este hombre se acuerda del daño que hizo. Y fue a pedirle perdón a su mujer, bueno, a su exmujer. Pues ¿sabéis lo que le pasó? Pues casi lo meten en la cárcel. La mujer, pues, después de tantos años, lo que le hizo pasar, la odiaba, lo odiaba tanto. Este hombre, bueno, pues casi lo meten en la cárcel, porque llamó a la policía, que si para arriba, que si para abajo. Y este hombre, después de lo sucedido, dijo: gracias por la ayuda del Señor, por lo que he hecho, mi alma ha descansado. Ha descansado porque ha ido a restituir o a intentar arreglar aquello que se había roto, aquello que había sido dañado. Y es muy importante arreglar lo roto por nosotros, lo dañado, ver a unir, tener paz, tener comunión. Eso es el trasfondo de la enseñanza de Zaqueo. Zaqueo hizo mucho daño, Zaqueo empobreció a mucha gente, Zaqueo arruinó a mucha gente y no sabemos qué más hizo para enriquecerse, porque él estaba lleno de aquella avaricia tan grande por el amor al dinero. Lo que más destaca de Zaqueo era el dinero, la avaricia. En otros de nosotros puede ser la mentira, en otro puede ser el orgullo, el otro la maldad, la discordia, la blasfemia. Puede haber muchas cosas. Pero si estamos en Cristo somos nueva criatura. Y esa nueva criatura tiene que hacer la voluntad del Señor. Y eso nos lleva, en la medida que nosotros podamos, que no se nos olvide, está en paz con todos. Habrá excepciones, pero tenemos que hacer la voluntad del Señor. Y lo dice uno que lo vive. Ya cumplí 67 años, todavía estoy trabajando, por causa de no hacer las cosas bien. Estoy jubilado y trabajando. A ver si me queda un año y ya termino con mi historia, por no haber hecho las cosas bien en su tiempo. Las he asumido y con el Señor me está ayudando todos los días, con mi artrosis, con mi edad, en septiembre 67, y sigo trabajando y levantándome todos los días a las 2 de la mañana durante 5 días. Trabajo 12 horas
Y empecé a trabajar con 8 años. O sea que si llego el año que viene voy a trabajar. Y nunca he conocido trabajar 8 horas. Pero eso es así. Y esa es la voluntad del Señor, hermano. Y ya termino con el compartir con vosotros. Que tenemos que restituir a la agraviada. Esa es la voluntad del Señor. Y no acogernos a interpretar a la ligera la palabra de Dios, que las cosas viejas pasaron. Se refiere al pecado, pero las consecuencias del pecado las tengo que asumir yo. Conozco el caso de un hermano, y ya termino en cama, que tenía una mujer, él se casó con la mujer de esta familia, la más chica, pero los 3 hermanos eran ciegos. ¿Y sabéis por qué los 3 varones eran ciegos? Porque el suegro, que era marinero, era uno aficionado a los prostíbulos. Y para colmo, cuando nacieron los hijos ciegos, le echaba la culpa a la mujer. Eso lo compartí en otra predicación hace mucho tiempo. Lo saqué de un estudio clínico de un investigador de hace ya mucho tiempo, un científico, un médico. Y decía que solamente pasa a los varones, curioso, no a las mujeres. Y ahí se cumple la palabra del Señor que dice que Él visita la maldad del hombre hasta la 4ª, 3ª y 4ª generación de los que la aborrecen. Las consecuencias las pagaron los hijos. Las consecuencias de ese pecado. Ahí está, se llama José Antonio, está en cama, nada más que le queda un cuñado. Los 3 eran ciegos. Las consecuencias del pecado. El Señor nos ha perdonado y nos ha dado vida eterna. Pero mientras que estemos aquí, tenemos que cumplir y hacer su voluntad. Y Él quiere y Él desea que cada uno de nosotros estemos en paz. No solamente entre los hermanos en la iglesia, incluso más importante con los de afuera. Si hay algo en lo cual nosotros hemos hecho y nos acordamos, ya sabéis lo que dice el Señor en su palabra, que lo que atéis en la tierra será atado en el cielo y lo que se desate en la tierra será desatado en el cielo. Así que todo lo que podamos arreglar, arreglémoslo porque es la voluntad del Señor. Hermanos, que el Señor nos bendiga y nos guarde y espero que haya sido de bendición y de edificación.